tardes a todos. Bienvenidos a esta primera entrevista en video de la revista Hipótesis. Estamos ahora con la doctora Zulma Cucunubá y con ella vamos a charlar acerca de su historia, de su trayectoria, de su investigación y de la importancia de la divulgación científica. Bienvenida, doctora Zulma. Buenas, Marta Lucía, y a todo el equipo de la revista Hipótesis. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Quisiera entonces a nuestro público darle un contexto acerca de nuestra entrevistada. La doctora Zulma Cucunubá es médica epidemióloga de la UPTC, tiene una maestría en salud pública de la Universidad Nacional de Colombia y es doctora en enfermedades infecciosas del Imperial College en Londres, en el Reino Unido. Actualmente ella es profesora de la Pontificia Universidad Javeriana y es catedrática del Centro MRC para el Análisis de Enfermedades Infecciosas del Imperial College en Londres y es asesora de varios países latinoamericanos para el análisis y el entendimiento de la pandemia. Entonces, para empezar, quisiera que la doctora Zulma nos contara acerca de su historia. Ella inicia en el campo de salud pública trabajando con el Instituto Nacional de Salud haciendo seguimiento a enfermedades infecciosas en áreas rurales y termina siendo parte de un grupo internacional para el análisis epidemiológico y el modelamiento de la COVID-19. Zulma, cuéntanos cómo fue esa historia de empezar recopilando los datos en campo y terminar generando la información para el manejo de la pandemia a nivel mundial. Bueno, pues la historia realmente comienza desde que estaba en pregrado, se puede decir. Siempre tuve una fascinación por otros dentro del campo de la medicina, por temas relacionados con las enfermedades infecciosas y más específicamente por la historia de la medicina. Tuve un gran maestro de historia de la medicina y pertenecía a este grupo de investigación desde que estaba tal vez como desde segundo semestre del pregrado. Y en este grupo lo que hacíamos era que estudiábamos las epidemias y pandemias del siglo XIX y tratábamos de entender el impacto que había tenido sobre poblaciones de esa época, incluyendo las poblaciones criollas en Colombia, las poblaciones indígenas. Y entonces siempre me quedó como esa fascinación por el impacto que podían tener las enfermedades infecciosas en las poblaciones. Así que en el resto del pregrado, pues hice un énfasis en ese tema. Una vez terminé, entonces en Colombia, de cierta manera, el referente en ese tema es el Instituto Nacional de Salud. Entonces empecé allí trabajando con el doctor Santiago Nichols, que en su época era director del laboratorio de parasitología, y con él entonces investigamos chagas, malaria, leishmaniasis y varias otras parasitosis, siempre desde el punto de vista poblacional. Y luego pues el camino natural era hacer una maestría. Entonces hice la maestría en salud pública en la Universidad Nacional y después el doctorado. Específicamente quería pues enfatizar en las bondades de los métodos cuantitativos para el análisis de las epidemias, y esto me llevó a hacer el doctorado en epidemiología de enfermedades infecciosas en el Imperial College, que es un centro de referencia mundial que utiliza herramientas muy específicas sobre epidemiología matemática. Y entonces allí tuve la oportunidad de hacer el doctorado y hacer un par de postdoctorados en este mismo lugar. Y pues como parte de ese equipo analizamos varias epidemias anteriores como Zika, chikungunya. Y pues el curso natural era, una vez llegó esta pandemia, pues también entramos a analizar esta pandemia y a contribuir desde ese campo a la evidencia científica sobre lo que se podía o no llegar a hacer en términos del control. Excelente. ¿Qué es exactamente esto que nos hablas de epidemiología matemática, modelamiento epidemiológico? ¿En qué consiste? Bueno, esta es una rama de la epidemiología que se puede decir que es relativamente reciente ante la comunidad general, aunque sus orígenes datan de principios del siglo XX. Específicamente, por ejemplo, Ronald Ross, que se ganó
el premio Nobel a comienzos del siglo pasado. Él describió lo que serían los fundamentos de la epidemiología matemática para intentar entender la propagación de la malaria y cómo se podía controlar, lo cual llevó al control de la malaria en Europa, por ejemplo, y en algunas décadas en India. Y luego esta rama siguió creciendo en el Reino Unido, principalmente en lo que fue la Universidad de Oxford y luego Imperial College, específicamente uniendo conceptos de medicina, salud pública, inmunología, atándolos, se puede decir, a través de ecuaciones matemáticas. Y entonces estas ecuaciones generan lo que se llama una dinámica de transmisión, que es contraintuitiva muchas veces, que no es algo que podamos intuir de antemano, sino que obedece a un comportamiento matemático. Y esto pues se ha convertido en los últimos, se puede decir, en la última década, en una parte crucial del manejo de las epidemias, enfermedades infecciosas a nivel poblacional. Nos permite, por ejemplo, estimar el potencial impacto que puede tener una epidemia, cuántas vacunas se van a necesitar, qué tanto personal se va a requerir, qué fortalezas de los sistemas de salud. Y pues es una herramienta más que pues aporta al cuerpo de evidencia para la toma de decisiones en este momento. O sea que estos modelos son predictivos, ¿cierto? Nos permiten dar una mirada al futuro y a lo que va a pasar. Y en ese contexto, ¿tú crees que existe una posibilidad de estimar cuánto tiempo le queda a Colombia y al mundo bajo esta pandemia de la COVID-19? ¿Podríamos estimar cuánto tiempo queda en Colombia, por ejemplo? Bueno, esa pregunta es muy importante. Los modelos no necesariamente son predictivos. Hay como dos categorías grandes, una que se llaman los predictivos y otras que se llaman las proyecciones. Entonces, no todos los modelos matemáticos son predictivos. De hecho, la minoría son predictivos en cuanto a propagación de enfermedades infecciosas. Porque las predicciones, digamos, a diferencia, por ejemplo, de las predicciones del clima, que son muy bien conocidas, y pueden generar unas predicciones más o menos buenas en el corto plazo. Más o menos ciertos modelos epidemiológicos pueden llegar a tener esa capacidad, pero usualmente son modelos que permiten unas predicciones de corto plazo, por ejemplo, las siguientes 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Cuando ya se trata más allá de ese tiempo, entonces ya no se consideran predictivos, sino se consideran proyecciones, y esas proyecciones obedecen a escenarios y supuestos. Entonces lo que hacemos es tener una serie de escenarios donde decimos, bueno, si hay este comportamiento de las personas, si hay este comportamiento de las variantes, si hay este comportamiento de las vacunas, etcétera, etcétera. Entonces construimos diferentes escenarios y bajo esos supuestos y esos escenarios podemos proyectar ahí sí hacia un poco más largo plazo que podríamos observar. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, para eso utilizamos los modelos, para saber en esos potenciales escenarios cuándo, por ejemplo, una epidemia puede acabarse. Y actualmente es parte de lo que trabajamos, tanto para Colombia como para otros países, en poder ver en esos potenciales escenarios cuándo puede haber un fin, digamos, de la pandemia o un control más sostenido de la pandemia. Es parte de lo que actualmente estudiamos. Es decir, que todavía nos queda más por entender antes de pensar en dar algunas estimaciones de cuándo saldremos de esta crisis de salud pública, ¿verdad? Sí, pues es decir, hay varias cosas que aún desconocemos. Una de ellas, que es probablemente la más importante en este momento, es cuál va a ser la duración de la inmunidad protectora. Y esto obviamente, porque no ha pasado el tiempo suficiente, aún no sabemos realmente cómo va a suceder. Aún así, uno, pues dentro de lo conocido actualmente, uno puede prever, por ejemplo, para Colombia, la emergencia o la importación de variantes que puedan ser más transmisibles o que tengan cierta capacidad de escape inmunológico, necesariamente puede llevar a una ola siguiente, y el impacto de esa ola puede
depender de cuál es el ritmo de vacunación y qué proporción de la población realmente haya recibido su esquema completo antes de que esa ola, esas nuevas variantes se hagan dominantes. Esto sumado al hecho de que ya hay una gran proporción de la población que también ya se infectó naturalmente y esto genera también cierta inmunidad a nivel poblacional. Entonces la combinación de la inmunidad natural con la de las vacunas, dependiendo cuál sea esa proporción, que es bien difícil de medir o de estimar, más el hecho de las variantes y el comportamiento individual y de las sociedades, pues de eso va a depender, pero ciertamente pues no podemos en este momento decir que la pandemia ha finalizado, podemos decir que estamos en un momento de mayor control que al comienzo no teníamos ninguna herramienta para poder controlar esta pandemia, hoy en día ya tenemos los tapabocas, entendemos que se transmite por el aire, tenemos la distancia, tenemos ciertas medidas de bioseguridad y muy importante, o lo más importante, pues tenemos las vacunas. Entonces, pues dependiendo de eso, vamos a observar o no una siguiente ola y también dependiendo de eso y de cuánto dure la inmunidad, pues sabremos si de pronto el siguiente año también continuaremos o no con algunas olas, idealmente no grandes, pero pues no lo sabremos todavía hasta que como más investigación básica también esté disponible. Sí, como tú bien dices, el hecho de que el instituto reporta la semana pasada la presencia de la variante Delta y pues obviamente eso se incluiría como una de las variables en los modelos y nos ayuda a entender esta historia por la cual estamos pasando. Otra cosa que tú mencionas es precisamente estos resultados de investigación, todo este trabajo que se ha hecho y después de toda esta experiencia adquirida en este año y medio, más de año y medio de lucha contra el virus, ¿qué tan grandemente has visto o qué lecciones ha dejado la pandemia de la COVID-19 al mundo y especialmente a Colombia? Lecciones tanto positivas como negativas. Bueno, es un balance complejo. Creo que hemos pasado como por varias etapas. Y tal vez voy a empezar con las cosas positivas. Algo muy positivo que creo que nos deja es una cercanía mayor de la ciencia y los científicos con la sociedad. Y cuando digo sociedad, esto incluye la ciudadanía general, pero también con los tomadores de decisiones. Tal vez tradicionalmente la ciencia había estado muy apartada de las decisiones de política pública y frente a la incertidumbre de una pandemia, claramente la mayoría de los gobiernos han hecho un llamado a los científicos como por favor ayúdennos a resolver, a entender qué es lo que está pasando. Y creo que eso es algo positivo. Igualmente la ciudadanía ha estado atenta a hablar directamente con los científicos y los científicos a su vez de proveer información directamente a la ciudadanía, un poco rompiendo esa barrera que tradicionalmente siempre ha existido. Hay mucho trabajo que hacer allí, pero sí, lo encuentro como algo positivo. También encuentro como positivo el hecho de que Colombia haya podido guiarse en varias de sus decisiones, a pesar de que no de forma perfecta, pero en varias de sus decisiones de acuerdo a la evidencia científica disponible. Y eso lo encuentro positivo en comparación de pronto con otros países que, por ejemplo, implementaron oficialmente tratamientos que no estaban aprobados científicamente, como la ivermectina, como la hidroxicloroquina, ese tipo de cosas pasó en algunos otros países. Afortunadamente eso no pasó en Colombia y nunca hubo una recomendación oficial de utilizar esos medicamentos, sino que de alguna manera Colombia tiene unas estructuras científicas, comités, asociaciones científicas que blindan bastante bien, al menos dentro de lo posible, lo que al final termina dándose de cara al público como recomendación. ¿Qué encuentro como negativo? Pues lamentablemente pues muchas cosas y que creo que compartimos también entre muchos países. Una de esas es la imposibilidad de pronto de haber generado un consenso nacional sobre la respuesta. No es Colombia ajena a ese problema. Le ha pasado a todos los países, el tema de la pandemia se ha politizado mucho.
Y yo creo que esa es una lección muy importante para el largo plazo, cómo llegamos como sociedad a unos acuerdos mínimos, donde estemos más o menos de acuerdo la gran mayoría en que estas decisiones, cuáles son los límites de las decisiones y hasta dónde podemos llegar. Y eso creo que ha sido muy difícil conciliarlo en Colombia, al igual que en otros países. También es un poco de lección aprendida que no funcionó bien el hecho de, o no ha funcionado suficientemente bien, el hecho de los soportes económicos para el aislamiento, por ejemplo, de los casos positivos o sus contactos, y esto como manifestación de la inequidad tan grande que hay en América Latina y en Colombia en particular. Entonces, controlar una pandemia con tantas con cifras tan altas de informalidad y de desigualdad es muy complejo, y eso no es algo que se pueda resolver desde el sector salud, tiene que ser como una decisión de país. Y sin eso es muy difícil el control, y eso tendrá que ser parte como de, ojalá, lo que se resuelva en los próximos años. Completamente cierto. Y bajo esta premisa, ¿cuál es el panorama que le espera a Colombia en cuanto al manejo de la pandemia? Bueno, en este momento creo que todas las cartas están, las cartas que en este momento están como sobre las posibilidades sobre la mesa, están enfocadas en vacunación. Pues después de un año y medio de restricciones, es natural que las sociedades ya definitivamente es muy difícil imponer restricciones en este momento, y más sin estos apoyos económicos. Entonces, lo que queda es definitivamente la vacunación y alcanzar al menos esta meta que se ha trazado en el país, que es alcanzar el 70% de cobertura de la población con su esquema completo, de lo cual vamos más o menos un 20-25%, es decir, nos falta todavía bastante. Y los retos para que eso pase en lo que queda del año, pues eso es lo que hay que superar. Esos retos incluyen el mantener el supply, mantener el ingreso de dosis al país, y por otro lado, ya en este punto generar estrategias mucho más diversas y que cubran de forma más específica ciertas poblaciones donde hay rezagos de vacunación. No hay ninguno de los grupos de edad en Colombia que haya superado el 95% de adherencia, de recibir la vacuna. Y de hecho estamos viendo que hay algunos grupos poblacionales que apenas van en 50% ya teniendo la oportunidad de haberse vacunado, pero aún falta el 50% de esa población entender esos problemas, por qué las personas no se están vacunando, si es que se debe a problemas de reticencia por miedo a las vacunas o problemas de acceso de ciertas poblaciones a las vacunas. Yo creo que ese es el gran reto el resto del año en cuanto a la pandemia. Y pues más allá de eso, entender, por ejemplo, cuánto en términos de las secuelas que nos deja COVID, en cuanto a COVID prolongado, qué va a pasar con esto y cómo los sistemas de salud se van a poder adaptar a responder también para esa población. Y adicionalmente, cuánto de lo que por motivo de la pandemia se dejó de hacer en cuanto a atención de otras patologías como cáncer, como enfermedades cardiovasculares crónicas, como también programas de tamización, programas de vacunación, todo ese rezago que quedó de atención en salud pública y cómo esos sistemas de salud se van a adaptar a partir de ahora. Eso creo que son los tres retos más importantes. Yo creo que una de las cosas que mencionas muy importante es precisamente ese manejo de la información para la sociedad. Entonces, hablemos un poco de divulgación científica. Eh, por ejemplo, al inicio de la pandemia abriste una cuenta en Twitter que ahora cuenta con casi 66,000 seguidores y has estado invitada a dar tu opinión en diferentes medios de comunicación, en radio, televisión, en prensa, periódicos, revistas. ¿Cómo resulta la doctora Zulma Cucunúa como líder de opinión en redes sociales y medios? ¿Y cómo ves el impacto que has tenido en esto? Bueno, esto realmente pues no era algo que como que pudiéramos prever que iba a pasar. El origen, digamos, de esto es que pues empecé a trabajar en COVID en enero del año 2020,
y para los primeros días ya se evidenciaba una gran desinformación en medios de comunicación y en redes sociales. Entonces, por esos días, la Organización Mundial de la Salud dijo como, bueno, los científicos también salgan y expliquen a la población lo que se está haciendo, lo que es necesario hacer. Y un poco como siguiendo esa idea, que varios epidemiólogos en el mundo empezaron a hacer esto en sus países y yo veía una ausencia un poco de eso a nivel en América Latina. En ese momento yo me encontraba en el Reino Unido. Entonces pensé, dije, bueno, pues voy a hacer tal vez algunos comentarios o algo así para decir, bueno, esto es equivocado, esto es cierto, esto no, aclarar un poco las dudas. El periodismo también científico no estaba bastante consolidado en América Latina y había mucha confusión allí. Entonces empezó siendo como algo que hice un día y después un poco por esta también necesidad de la población de entender qué es lo que estaba pasando, pues cada vez empezaron a seguirme más personas y pues eso fue como una bola de nieve. Eh, y pues ha sido un trabajo adicional durante la pandemia, porque de todas maneras la comunicación es muy compleja, la comunicación asertiva lo es mucho más. Y en ciencias de la salud o en ciencia en general no, digamos, no estamos como recibiendo educación para hacer una comunicación adecuada. Entonces ha sido un poco ensayo-error, ha sido algo muy empírico. Y pues ha traído cosas buenas, yo creo. Algunas personas o muchas personas han sido muy agradecidas de recibir la información. También ha sido exponerse uno como persona públicamente es complejo y a veces no trae tantas cosas buenas en las redes sociales. Pero en últimas creo que el balance puede ser positivo en la medida que, como decía al inicio, acerca más a la ciencia, a la sociedad se genera un diálogo mucho más constructivo que simplemente estar aislados en nuestros computadores o en nuestros laboratorios, alejados un poco de la opinión. Creo que es nuevo, es desafiante, pero al final creo que vale la pena. Y pues más con esta época de virtualidad en donde empezamos a depender mucho de los canales digitales, están obviamente las redes sociales, pero ¿qué otro canal de comunicación encuentras para poder hacer esta divulgación que tanto necesitamos para tomar las decisiones informadas? Bueno, como lo dices, por el mismo hecho de que todos tuvimos que reducir nuestros contactos sociales de forma física y afortunadamente existe el Internet, entonces nos quedaron pues estas redes sociales. Yo solamente utilizo una para divulgación científica, que es la de Twitter, pero sé que, por ejemplo, otras personas en varios países y también en Colombia, otros científicos y profesionales de la salud han utilizado redes como Instagram, como Facebook y otras. Y pues en mi caso específicamente ha sido como esta de Twitter y pues asistir a eventos o entrevistas, por ejemplo, como la que estamos teniendo hoy en día. Esos son como los medios que tenemos en este momento de comunicación. Por supuesto, los medios masivos también tradicionales, pero en la inmediatez un poco de las noticias y de la situación actual, las redes sociales definitivamente como que siempre van a llegar primero que el medio tradicional y esa inmediatez de la información empieza a cobrar mucha importancia cuando estamos en una situación de incertidumbre. Entonces, yo creo que va a ser así, vamos a seguir dependiendo de la comunicación a través de ambos, de redes sociales y de medios masivos. Sí, creo que los medios masivos son supremamente importantes también, teniendo en cuenta que Colombia no tiene una cobertura completa para Internet, sobre todo en regiones donde no les llega la información. Entonces, obviamente, sí tendríamos que ser bastante creativos como científicos, como divulgadores, como periodistas, no solamente tener la información real, veraz, confirmada, sino pues también obviamente buscar estos canales para llegar a la gran parte de la sociedad. Entonces eso es bastante importante a la hora de hacer divulgación. ¿Tú crees
que la divulgación puede jugar un papel importante para contrarrestar el efecto de precisamente esas noticias falsas, esas noticias que circulan en redes, en WhatsApp, todo esto, pero que no tienen ningún sustento científico. Cuéntanos cuál es tu hipótesis al respecto. Bueno, ese es un tema muy interesante, es de hecho apasionante desde el punto de vista de la investigación. Creo que pues estoy trabajando justamente en este momento con un grupo de investigadores en la Universidad Javeriana que incluyen psicólogos para entender este asunto de cuál es el problema de la desinformación. No es tan fácil, digamos que hay como varias teorías allí al respecto, pero dentro hay como ciertas categorías. Hay una que tiene que ver con la confianza o no hacia los gobiernos, las industrias, las compañías, las multinacionales, y hay pues claramente una tendencia en las últimas décadas de que esa proporción de la población que desconfía de estas grandes instituciones que toman decisiones por la ciudadanía, esa proporción ha venido incrementándose, y eso tiene un papel fundamental en que las personas sigan o no ciertas recomendaciones de los gobiernos, de los ministerios, etcétera. Y allí el punto es cómo se maneja también la información de forma independiente, cómo científicos independientes pueden dar información en la que estas personas que no se adhieren a los gobiernos o a las compañías, a todo esto, pero que puedan confiar también en la ciencia independiente. Y creo que ahí es un punto clave de trabajar. El otro tema es el hecho pues que hay una parte de la población que lamentablemente solo tiene acceso a cierta información que le llega de cierta manera, y esa información realmente errada, falsa, y les está llegando por unos medios que nosotros realmente no logramos comprender bien, como por ejemplo WhatsApp, por ejemplo, es como una caja negra por donde llega mucha información, y no es tan fácil para los científicos ni para los gobiernos, para los agentes de salud, penetrar un poco tan fuerte en esas redes. Y por otro lado, también existe, lamentablemente, ya hay más evidencia de que hay agencias directamente involucradas en esparcir noticias falsas, porque esto les genera publicidad, les genera clics, y ahí se requieren intervenciones estatales de regulación de las noticias falsas. Entonces, es un tema muy complejo, y creo que hay que manejarlo desde muchos ámbitos. Desde el punto de vista de cómo el personal de salud informa a las personas. Allí hay una parte muy importante y es comprender que las personas la mayoría de las veces no es que estén en desacuerdo con las recomendaciones, sino que no se les ha explicado bien, o la información a la que han accedido es una información sesgada y claramente falsa, pero no hay muchas veces para una parte de la población los elementos de educación científica para poder juzgar qué es falso y qué es verdadero. Es un gran reto, y nos toca trabajar y seguir insistiendo en la importancia de que esta divulgación científica lleve el mensaje correcto, y que se esparza en muchos más medios tradicionales y no tradicionales para contrarrestar esa desinformación. Definitivamente la responsabilidad que tenemos cuando colocamos algo en las redes, pues obviamente es de quien la coloca, y pues hacer el seguimiento también es supremamente importante. Eh, es increíble y muchísimas gracias, doctora Zulma, por estar con nosotros. Eh, pues animarla a continuar manteniendo ese balance entre la divulgación científica y lo que está haciendo con investigación, porque es muy importante para nuestro país y para el mundo. Tenemos unas preguntas de nuestro público, entonces la idea es que las vas a escuchar, doctora Zulma, y nos ayudas a contestarlas. Doctora Zulma, ¿cuál sería la mejor manera de mitigar la propagación del virus de tal forma que se reduzca el impacto económico de las clases menos privilegiadas? Es una pregunta bastante compleja. En este momento, con las herramientas que tenemos, considero que
hay que insistir en las medidas que no nos cuesten tanto como sociedad implementar. Y estas incluyen el uso del tapabocas en lugares cerrados, que entendamos también que el virus se transmite por el aire, entonces que fomentemos todo lo que se trata de ventilación. A veces es complejo, pero hay que hacerlo. Y para las clases más desfavorecidas es complejo implementar estos sistemas de ventilación natural, porque requieren cambios estructurales de los edificios, de las casas, pero hay que intentar al menos que llegue la comprensión del concepto. Y por supuesto la vacunación, ¿sí? Fomentar la vacunación en estas poblaciones es lo más importante. Yo creo que eso es lo que nos queda en este momento, llevarles información, llevar vacunación a estas poblaciones particularmente. Y de pronto más a mediano y largo plazo es el hecho de que para reducir este impacto tenemos que impactar también en la desigualdad en Colombia. Y eso es algo que no se puede hacer solo desde el sector salud, sino que tiene que ser un acuerdo social para que haya una reducción de esas desigualdades. Y si no, no podremos enfrentar ni esta ni ninguna otra crisis de esta magnitud. Buenos días, Zulma. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Mi nombre es Jenny Hernández, soy vicedecana de investigación de la Facultad de Ciencias y desde la revista Hipótesis te quisiéramos preguntar qué estrategias se podrían implementar para que todas las personas entendieran la importancia de vacunarse contra el COVID-19. Bueno, como mencionaba hace un momento, yo creo que lo primero es que tenemos que entender cuáles son las razones por las cuales hay una proporción de la población que no se ha vacunado. Y allí podremos encontrar por ejemplo, reticencia a la vacunación por desinformación, y ahí hay algo fácil de cubrir que es llevar la información, o una reticencia a la vacunación aún teniendo información, pero una fuerte convicción de no hacerlo, y entonces esas estrategias tienen que ser mucho más personalizadas, tener en cuenta la cultura, tener en cuenta las personas, específicamente sus razones. Y hay otra parte que tenemos que ver y es cuáles son las barreras de acceso. Esas barreras, por ejemplo, para darte una idea, pueden incluir que los empleadores no le den el tiempo a las personas para que se puedan vacunar y la vacunación solo ocurre en horarios laborales. Entonces, ¿cómo extendemos, por ejemplo, la vacunación a horarios nocturnos, 24 horas para ciertas poblaciones para que puedan acceder? O cómo se maneja el tema, por ejemplo, de las incapacidades médicas, si hay efectos adversos y de todas maneras un 10-20% de la población va a estar un poco mal después de la vacunación, 1 o 2 días con cansancio, sueño, etcétera, y va a requerir de pronto 1 o 2 días quedarse en su casa. Entonces, eso hoy en Colombia no tenemos esa información, no se ha liberado la información de por qué algunos rangos de población no se quieren vacunar. Y eso, yo creo que eso es lo que hay que hacer una investigación muy específica en cuáles son las razones, y cada una de las razones tendrá una forma de accionar la promoción de la vacunación para poblaciones específicas según su rango de edad, según su estrato socioeconómico, según sus condiciones laborales, etcétera. Eso hay que hacerlo, y no hacerlo ocasiona problemas como lo que estamos viendo en Estados Unidos. No es tan fácil entender por qué las poblaciones no se están vacunando. Entonces, creo que se resuelve mediante investigación para poder luego accionar medidas. Doctora Zulma Cucunubá, acorde a toda su experiencia, trayectoria y conocimiento, y en nombre del Comité Editorial de la Facultad de Ciencias, queremos manifestarle esta pregunta. En redes sociales se han mencionado casos de personas que habían sido vacunadas con las 2 dosis contra el COVID-19 y aún así murieron debido al virus. Quisiéramos saber en qué casos esto puede suceder. Es una pregunta muy importante. Todas las vacunas que actualmente tenemos en el portafolio de vacunación en Colombia tienen una alta eficacia y efectividad para la prevención de la enfermedad grave o de la muerte, por encima del 80%. Tienen una menor eficacia y efectividad para la prevención de la infección, todas ellas,
pero la eficacia efectiva para la prevención de hospitalización y muerte es alta. Pero lamentablemente no es 100% en ninguno de los casos. Entonces existe, aunque la probabilidad de que estos desenlaces graves se den es menor, muchísimo menor con la vacunación, de todas maneras va a existir una pequeña proporción que sí le van a ocurrir desenlaces graves, y pues eso hace parte de lo que es entender un poco la probabilidad de las cosas, ¿verdad? Y eso por un lado, y por otro, pues ha habido también casos de pronto de personas que se aplican la primera dosis y pensarían que ya están protegidas, pero pues no, se infectan antes de que la protección esté completa. Y pues es un asunto de probabilidades y que la población entienda que debe haber la dosis completa para ganar el máximo de protección, pero aún ese máximo no va a ser 100%, pero es mejor eso que la infección natural, 1000 veces mejor. Doctora Zulma, muchas gracias por contestar a estas preguntas. Nos quedan muchas más, pero pues confiamos en que a medida que va avanzando la ciencia, igual tenemos el compromiso de continuar haciendo una buena divulgación. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista de nuestra revista Hipótesis. Muchas gracias por compartir todas estas opiniones y conocimientos y a continuar haciendo divulgación. Muchísimas gracias, Marta, y a todo el equipo de Hipótesis. Un gusto y un honor haber estado compartiendo con ustedes hoy. Muchas gracias. Y a toda nuestra audiencia, que tengan un feliz día.